Taller Las competencias y la lógica epistémica de las disciplinas. Este es el último taller de una serie de 4 que se conjuntan como una breve introducción a las innovaciones que nos está exigiendo el siglo XXI. El taller lleva por nombre Las competencias y la lógica epistémica de las disciplinas. ¿De qué trata? Para empezar, iniciamos con un trabajo colegiado que nos permitirá diseñar nuestra práctica docente por medio de proyectos, porque cualquier proyecto, para lograr su desarrollo integral, requiere de la confluencia de varias perspectivas disciplinares. Entonces, los proyectos multi, inter y transdisciplinares requieren de uno o más profesores de diferentes materias que se pongan de acuerdo para que cada uno, desde la lógica de construcción de los saberes y de los conocimientos de su disciplina, aporte a la comprensión de la realidad en la que se va a desarrollar el proyecto. La realidad es todo un complejo, y para ir escudriñándola y comprendiéndola, el ser humano dedicado a la ciencia ha fragmentado más y más el conocimiento, ya que cada fragmento nos permite profundizar en algún aspecto de esta realidad. Sin embargo, cuando fragmentamos el conocimiento y no lo volvemos a colocar en el entorno y con las relaciones que conforman el todo de esa realidad, corremos el enorme riesgo de provocar una mala comprensión de las implicaciones que tiene este conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si como científicos no nos hacemos responsables del impacto sobre la vida en este planeta que pueden tener los conocimientos generados, no estamos contribuyendo a una comprensión cada vez más profunda de nuestra realidad. Y en este sentido, en el siglo XXI tenemos que transitar del conocimiento fragmentado y aislado a un conocimiento que tenga la misma profundidad, pero que esté vinculado y siempre en el contexto del todo, para poder ir ampliando y profundizando nuestra comprensión sobre esa compleja realidad que compartimos todos los seres humanos, todos los seres vivos y todos los demás seres que llamamos materia inerte en este planeta, porque actualmente hay científicos que inclusive dicen que la materia inerte es conciencia inteligente y trae una historia que recuerda. Romper los paradigmas de la ciencia positiva no es fácil, ya que hasta las universidades se han resistido a ello. Sin embargo, es apremiante si no queremos llegar al suicidio colectivo. Cambiar estos paradigmas y tener la humildad de reconocer que nuestra realidad es tan compleja y se mueve a niveles energéticos difíciles de comprender, difíciles de aprender con el intelecto, es decir, desde la cognición pura, ya que es una herramienta maravillosa que nos permite conocer el mundo en el que vivimos y pensarnos a nosotros mismos, y pensar cómo nos relacionamos en este mundo, es una herramienta que tenemos que usar con sumo cuidado. Y, en este sentido, la inter, trans y la multidisciplina nos ayudan a relativar los conocimientos que se generan en cada una de las ciencias de manera aislada, y también nos ayudan a reconocer cuáles son los principios generales que subyacen a todas las disciplinas que nos permiten comprender con mayor profundidad este mundo maravilloso en el que vivimos. La previsión de contenidos en la preparatoria no puede ser la de tratar de cumplir con la mitad de la carrera en cada una de las disciplinas. Más bien los estudiantes tienen que comprender cómo se construye el conocimiento en cada una de las disciplinas para descubrir cuál es su vocación, descubrir qué manera de construir el conocimiento le apasiona, para que sea un motor y una motivación durante todo su ejercicio profesional. La preparatoria es el periodo en el cual los seres humanos van a encontrar su vocación. Si nosotros no les brindamos los elementos para encontrar esta vocación, estaremos incumpliendo con uno de los objetos más importantes para este periodo de su vida. El otro asunto que se tiene que cumplir en el bachillerato es que a partir del conocimiento disciplinar, los seres humanos pueden moverse en el mundo real en el que viven, de manera racional y lo más científicamente posible, pero reconociendo las limitaciones que tiene la ciencia, ya que solo así podremos tener ciudadanos responsables y solidarios, y la provisión de todos aquellos elementos que les permitan a los adolescentes formarse como ciudadanos responsables también es un cometido importante del bachillerato, y por ello es un acierto de la política pública la obligatoriedad de este nivel. En este último taller, les damos la oportunidad de mirar algunos episodios de estos proyectos inter y multidisciplinares para que puedan ver cómo ciertos proyectos se prestan muy bien para que los estudiantes entiendan que cada disciplina tiene un aporte importante en esta comprensión de nuestra realidad, de que no hay respuestas unívocas ni respuestas certeras a los problemas que nos plantean, y que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre y tener la humildad de reconocer cuáles son nuestras limitaciones.
También les ofrecemos lecturas de autores contemporáneos que se han ocupado de esta problemática y que han planteado estos retos de la educación a nivel global. Los retos son cómo vincular los saberes locales con los saberes globales, cómo vincular el saber disciplinar y especializado con el saber general y universal, y en estos diálogos y en estas interacciones tendrán que mover los contenidos del bachillerato, siempre vinculados a las problemáticas de los entornos en los que viven los estudiantes, porque si no les proveemos de problemas de aprendizajes que les hagan sentido, los chicos seguirán abandonando este nivel educativo. Los seres humanos por naturaleza tenemos mayor facilidad de aprendizaje cuando lo hacemos jugando. Desde múltiples perspectivas podemos llegar a una comprensión más profunda de nuestra realidad cuando las interrelacionamos y tratamos de comprender cómo unas afectan a las otras. Esta es la invitación que se hace en este taller y los trabajos van encaminados a la comprensión de esta nueva manera de construir los contenidos para el nivel medio superior. Finalmente, hacemos un cierre de los 4 talleres para lograr una conciencia plena en este periodo formativo y de los aprendizajes adquiridos. Que se la pasen bien y que aprendan mucho. Óscar González González. Formación académica. De 2004 a 2006, cursó el doctorado en Educación Humanista por el Instituto Humanista de Sinaloa. Otros cursos: constancias, reconocimientos y diplomas. En 2014, integrante de la red de evaluadores del bachillerato de la UAS en la impartición del módulo tercero, coordinado por la SEP y ANUYES en el marco de la reforma integral de la educación del nivel medio superior. 2014, evaluador externo de Certidems, coordinado por la SEP y ANUYES en el marco de la reforma integral de la educación del nivel medio superior. 2013, integrante del Consejo Académico de la Unidad Académica Escuela Preparatoria Los Mochis. 2012, autor del libro de Formación Ciudadana en el nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2012, integrante de la red de instructores del bachillerato de la UAS en la impartición del módulo tercero, coordinado por la SEP y la ANUYES en el marco de la reforma integral de la educación de nivel medio superior. En 2011, certificación en competencias en el nivel medio superior. Angélica Araiza Moreno. Formación académica. Es licenciada en Historia por la Universidad de Guanajuato. Realizó estudios de maestría en el programa de Administración Escolar del Instituto de Investigaciones en Educación de la misma universidad y maestría en Desarrollo Docente en el Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato. Desarrollo profesional. Coordinó y participó en el diseño y elaboración del programa de formación de tutores de la Universidad de Guanajuato, una propuesta para su operación de 2003 al 2012. Diseñó y coordinó el programa para desarrollar las competencias docentes en los profesores de la Universidad de Guanajuato de 2004 a 2012. A partir del 2012, es coordinadora de Educación Ambiental y Formación Docente en la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad en la Universidad de Guanajuato, en donde diseñó el programa para la reconceptualización de la perspectiva ambiental, coordinó y participó en el diseño curricular del diplomado para la formación de profesores universitarios como educadores ambientales para la sustentabilidad. Actualmente, tiene la coordinación general de dicho diplomado. Publicaciones. Ha escrito varios artículos que se publican en libros, revistas de divulgación y de corte científico sobre los diversos temas en los que es especialista, publicaciones internas a la Universidad de Guanajuato y otras colaboraciones con publicaciones de otras instituciones nacionales. Rubén Hernández Ruiz. Doctor en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica por la Universidad de La Salle San José, Costa Rica. Cuenta con estudios de maestría en Administración Educativa y es ingeniero naval por la Universidad Veracruzana. Se especializó en práctica docente universitaria por la Universidad de Jalapa y ha acreditado diplomados de alta administración, gestión de la calidad, habilidades del pensamiento y educación a distancia. Labora en la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana como coordinador del diplomado en competencias docentes de nivel medio superior. Currículum 2015 de la Universidad de Guanajuato,
que se imparte en el estado de Veracruz en convenio con la Subsecretaría de Educación Media Superior. Es facilitador multimodal tanto del programa de formación de académicos de la Universidad Veracruzana, donde coordina los grupos de aprendizaje, gestión del aprendizaje sustentable y reaprender a pensar, sentir y expresarse, como del área de formación básica general, donde facilita las experiencias educativas, habilidades de pensamiento crítico y creativo y lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo. Quiero contarles que, siendo ingeniero naval, me preguntaba muchas veces cómo puedo hacer para que mis estudiantes de ingeniería piensen como ingenieros. Entonces me ocurrió una estrategia. Les dije, miren, antes de enseñarles a hacer barcos, les voy a enseñar a hacer tortillas. Y les pedí que fueran a una tortillería, compraran tortillas y que escribieran lo que observaran. A la clase siguiente me contaron lo que hicieron y no lo que observaron. Para que ellos se dieran cuenta de cuál podría haber sido el contenido de su tarea, les hice preguntas. Por ejemplo, ¿qué hizo con las tortillas? Seguramente se comió un taco, ¿verdad? Las respuestas fueron sí. Muy bien, ahora dígame cuál es el diámetro de la tortilla. Y usted dígame cuál es el espesor. Y usted dígame a qué distancia viajó la tortilla para que no saliera cruda ni quemada. ¿Cuál fue la temperatura de cocimiento? ¿Cómo hace la máquina para una bola de masa hacerla un disco? ¿Qué pasa cuando el disco sale ovalado? ¿Acaso tendrá un sistema de control o de aseguramiento de la calidad? Es decir, una serie de preguntas que a los chicos les permitía empezar a construir su observación desde su disciplina, en este caso que quería yo formar, la ingeniería. También tuve que hacerles ver que hay otras disciplinas. Por ejemplo, la siguiente estrategia fue: si Newton, en vez de haber sido un científico, hubiera sido un administrador, ¿qué hubiera hecho cuando se le cae la manzana en la cabeza? Y si hubiera sido un artista, y si hubiera sido un contador, y si hubiera sido un biólogo, y si hubiera sido un químico, y si hubiera sido una profesional de otra disciplina, ¿qué hubiera hecho? Seguramente el artista le canta. A lo mejor el contador le pone un impuesto o un código de barras, o lo abona y lo carga. A lo mejor el administrador lo vende al primero que pasa por allí. Alguien más a lo mejor la limpia, o aún sin limpiarla se la come. A lo mejor un abogado voltea a ver quién fue el agresor. ¿Qué hace que la gente haga lo que hace? ¿Cómo observa la gente para construir su conocimiento, para relacionarse con la realidad? Si en ese observar la gente, cuando ve, se ve, cuando está observando un objeto, un sujeto o una situación de estudio, se deja ver. Ese objeto, sujeto o situación se ve influida por su forma de ser, su forma de pensar, su forma de construir el conocimiento, o siempre debe verlo de la misma manera cada vez que lo ve. Y si cambiamos de persona, la persona debería ver lo mismo. Entonces, por allí podríamos empezar a construir conocimiento. Voy a darles un ejemplo. Hace poco llevé a mis chicos a una balseada. En primer lugar, pensaron que era una excursión, no una clase. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo construyo una balsa? ¿Cuánto tiempo vamos a estar allá? ¿Qué necesito llevar? ¿Cuánto cuesta? Nuevamente, a partir de preguntas, ellos empezaron a construir su plan de trabajo. ¿Qué debo llevar? Chalecos salvavidas, traje de baño, aletas, visor,
tuvieron que tomar precauciones. ¿A qué hora nos tenemos que ir? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué medidas de seguridad vamos a implementar? Ya estando en el río, ¿por qué me cuesta más trabajo remar río arriba que río abajo? ¿Por qué cuando quiero cruzar el río termino en otro lado? ¿Por qué flota la balsa? ¿Por qué al subir nos tronó y incluso hasta un bambú se rompió? Entonces allí había resistencia de materiales, principios de flotación, principios de resistencia al avance, había las humanidades para poder relacionarse con otros chicos, poder planear su estrategia para resolver la competencia. Tuvieron que comer otras cosas que no coman en casa, por lo tanto la cultura, la humanidad allí está presente. ¿Cómo a partir de una situación cotidiana podemos construir conocimiento, podemos llegar a definir las lógicas epistémicas del bachillerato y asociarlas con las competencias? Muchas gracias. Continuando con la argumentación del doctor, me parece que aterrizamos en el punto clave finalmente de las competencias, ya como enfoque pedagógico. Y en ese sentido toman mucho más sentido el tema competencias visto desde una comprensión compleja de lo que es el aprendizaje. Es decir, las competencias finalmente es una puesta en marcha de varios saberes. Cada estudiante no solamente pone en marcha en un aprendizaje la parte cognitiva, es decir, su cerebro no solamente está aportando información, sino incluso también hay habilidades que tienen que ver, que se asocian directamente a los saberes, valores y actitudes también. Entonces, una movilización de saberes es una competencia. Y en ese sentido, toda reflexión que pudiéramos tener respecto de preguntas tan importantes como las que plantea el doctor, toman sentido en esta movilización integral del aprendizaje de los estudiantes. Me parece que es totalmente cierto esta idea que dice que la vocación que cada uno tenemos, que nos inclina a definir nuestra profesión, la elección de a qué nos dedicaremos, tiene que ver con que tenemos habilidades que nos son propicias para desarrollar esta vocación. Y en ese sentido es que de forma natural en cada uno de nosotros hay ciertas competencias, ciertos saberes que son más propicios para algunos haceres profesionales. Y en ese sentido nuestra observación se vuelve diferenciada unos de otros. Comprendemos de manera diferente, sentimos de manera diferente, tenemos actitudes y valores de forma diferente, aunque sea el mismo objeto de estudio. Esto me parece que finalmente tiene que ver con que nuestras lógicas epistémicas se diferencian, aunque en apariencia pudiera ser, insisto, un mismo objeto de estudio. Y entonces cada uno de nosotros nos enfrentamos al aprendizaje de una manera diferenciada, permeada así por todas nuestras experiencias, pero también por nuestra forma propia de construir el conocimiento, de desarrollar las habilidades y de tener una actitud frente a ello, una serie de valores que nos van a hacer actuar de alguna manera. Esto finalmente tiene que ver con una lógica epistémica, que ya después llegamos con este bagaje, y en la escuela y en la profesión y en el nivel medio se nos va como afinando para finalmente tener haceres muy, muy diferenciados profesionalmente de otras. Es por eso que considero que especialmente el enfoque por competencias para efecto de desarrollar saberes integrados, movilizarlos hacia un fin, es especialmente conveniente.
Y la lógica epistémica, el modo como cada quien construimos, el lugar desde donde cada uno construimos nuestros aprendizajes, finalmente nos hace diferenciarnos. Continuando con lo que nuestros compañeros nos acaban de compartir, con la cuestión de las competencias, la lógica epistémica, es necesario que cada uno de nosotros tenga bien saber cuál es nuestra existencia pura en la cuestión disciplinar. En estas competencias disciplinarias y genéricas toma la relevancia de que la competencia genérica, competencias para la vida, competencias claves, sean empatadas para poder bajar el conocimiento que tiene plenamente una persona en una sola área. Se me viene a la mente el manejo de un títere, donde cada títere tiene un hilo que mueve cada una de las partes de un mono, y que si tiene esa experiencia, ese hilo, si tiene esa capacidad para poderlo mover coordinadamente y estar coordinado con cada uno de ellos, tendremos el éxito que se requiere. En la cuestión de la lógica epistémica, importante conocer cada uno de nuestros saberes para entonces saberlos combinar con cada uno de las otras áreas y poderlas aterrizar y que esto camine de una manera eficaz. Las competencias disciplinarias y las competencias genéricas van a la par precisamente para que esta lógica epistémica continúe y se dé efectivamente. Y finalmente, ¿qué tendría esto que ver con la práctica docente? En nivel superior, nivel medio y nivel superior, somos profesores que llegamos a la docencia de manera un tanto cuanto fortuita, muy pocas veces intencionada, y llegamos también con muy pocas herramientas pedagógicas, casi nula la formación en este sentido. Y entonces, de lo que tenemos, de lo que echamos mano como docentes recién llegados a la docencia sin mucha experiencia, pero con un compromiso de transmitir, y en un sentido no estricto de solamente una transferencia, sino de hacer una enseñanza, lo hacemos desde la lógica epistémica de nuestra formación disciplinar. Eso, por supuesto, se traduce en didácticas, en metodologías, en estrategias, no siempre adecuadas para todos los estudiantes. Es decir, nosotros cuando nos formamos en nuestras propias disciplinas aprendimos a construir el conocimiento, en mi caso para la historia, yo de formación inicial soy historiadora, y por supuesto que entonces, en el momento en que llego a dar clase, echo mano de los aprendizajes de la didáctica de mis profesores, que he de confesar no siempre fue muy efectiva. Pero me parece que fue porque no logré ver en ese momento de mi docencia cuál era el secreto de la construcción del conocimiento de un historiador, cómo construye el historiador, cómo escribe la historia. Y me parece que es ahí justo el secreto por donde los profesores que llegamos a la docencia sin más bagaje de experiencia que nuestra formación disciplinar, es ahí donde tenemos el secreto. Y yo creo que más que quererlo hacer, como algunos de nuestros profesores lo hicieron, esto tendría que ver con que hiciéramos una seria reflexión respecto de cómo es que yo, docente, yo, persona, aprendí a construir mi propia disciplina. ¿En qué momento como historiadora yo entendí una base epistémica? ¿Qué comprensión teníamos de los sujetos? ¿Qué comprensión teníamos del medio, del contexto, de las circunstancias, de las personas y de todo lo que va formando algún tipo de corriente histórica? Porque también, bueno,
dentro de la historia, para construir historia, diferentes enfoques y tienen diferentes bases epistémicas, por eso es que se diferencian, ¿no? Entonces me parece que la didáctica tiene una gran oportunidad de ser muy pertinente para los estudiantes cuando como profesores entendemos cómo es que yo construí mi propia epistémica de conocimiento. Bien, entonces ahora como profesor, ¿qué puedo hacer para que mi estudiante se dé cuenta de cómo está aprendiendo las ciencias, las humanidades, cualesquier otra materia o conocimiento o disciplina? Él necesita observar y al observar hacerse preguntas. Esas preguntas será su necesidad de respuesta el que lo haga indagar, el que lo haga buscar. Y una pregunta lo va a llevar a más preguntas. Y en esa construcción de respuestas él va a tejer conocimiento. Y ahí es donde entra el profesor. Si el profesor le propicia un ambiente de aprendizaje, un ambiente alfabetizador, lo pone en contacto con el saber, pues entonces el chico él mismo empieza a observar, a autoobservarse, se deja ver para que el profesor le pueda ayudar. Él mismo puede plantear, además de sus preguntas, sus hipótesis. Y finalmente puede llegar a argumentar por qué él cree que lo que está viendo es adecuado o inadecuado. Entonces, ¿cuál es la didáctica que el profesor debe establecer? Pues yo diría que necesita pasar de lo técnico a lo estratégico, de lo instrumental a elementos que le permitan al chico construir su propio conocimiento de acuerdo a la epistemología de cada disciplina. Gracias. Continuando con la cuestión didáctica del profesor, es muy válido también que se genere una comunidad de diálogo, tener una humildad de preguntarse y preguntar a los demás compañeros para hacer una comunidad. Esto para poder generar conocimiento. Afortunadamente tenemos medios electrónicos y redes sociales en las cuales podemos nosotros ya intercambiar esas ideas y que esa didáctica, que lo que yo pueda ver y el otro compañero no lo pueda ver, entonces que se vaya enriqueciendo. Fortalecer este aprendizaje, que aunque ya no sea el maestro bueno de didáctica en todas las materias, bueno, entonces saber yo cómo poder bajar mi conocimiento. Bien, así como los estudiantes empiezan a construir su conocimiento a partir de su interacción con el contexto, la generación de sus preguntas y la indagación que van haciendo, los registros que van reportando. Ahora la pregunta es para el profesor. Tu profesor, tu profesora, ¿cómo construyes tu práctica docente? ¿Cómo construyes tu aprendizaje? ¿Cómo te formas como profesor? ¿Esperas que alguien te forme o tú mismo te vas formando a partir de tus propias experiencias con los aprendientes, con los estudiantes? ¿Hay congruencia entre la forma en que propicias el aprendizaje de los chicos y la forma en que propicias tu forma de aprender a ser profesor? ¿Cuáles son tus competencias? ¿Qué competencias crees que debes desarrollar? ¿Y cómo lo vas a lograr a partir de tus propias experiencias? Quisiera hacer mención de una circunstancia que sucede muy frecuentemente en las instituciones de nivel medio superior. A veces es tan poca la población, la planta docente, que en una mala planeación para cubrir el completo de las asignaturas, le asignan a profesores con formaciones disciplinares ajenas a la asignatura que les están dando,
Y entonces me parece que aquí revierte especial importancia la lógica epistémica, porque considero que si un contador formado desde, obviamente, su lógica epistémica y le asignan una clase de geografía, por decir algo, por supuesto que va a preparar su clase en función de conocer la información que dicen los contenidos de la materia. Pero de eso, de transmitir información, en donde además solamente estaría atendiendo a la parte cognitiva del estudiante, a la parte de aprendizaje del cerebro, no va a transmitir, no va a pasar más que eso, transmitir información, y va a desatender toda la demás posibilidad que da conocer la lógica epistémica de cada disciplina. Es decir, un contador no va a poder aportarle a un estudiante en geografía elementos de habilidades que requiere un geógrafo para aportar, para construir conocimientos, una serie de habilidades, a lo mejor cognitivas también, pero que no va a tener posibilidad el docente, el contador, de poder aportar porque la desconoce, y mucho menos la parte valoral o actitudinal, en donde sí requiere también una comprensión clara, porque desde la comprensión clara es donde empiezan entonces a producirse las transformaciones profesionales, ¿no? Es decir, se empiezan a asumir los valores y las actitudes que muchas veces son las que definen los perfiles profesionales. Y en ese sentido, me parece que queda muy desprotegido, por un lado, el enfoque por competencias, pero por supuesto que lo verdaderamente preocupante es la formación de los estudiantes, donde solamente se está haciendo una formación bancaria, dijera Freire, de ir acumulando información y información, pero toda esta potencialidad que tiene el conocimiento de la lógica epistémica se pierde. En la enseñanza, en la didáctica, las planeaciones de clases se hacen en función del contenido, de la disciplina, simplemente. Y en ocasiones en el paso nos damos cuenta de que esa planeación se tiene que modificar dependiendo del momento, dependiendo de lo que se está viendo. Y es válido precisamente también hacer esa modificación. ¿Para qué? Pues para poder revertir obviamente el sentido que tiene la cuestión de las competencias docentes, las competencias genéricas y disciplinares. Darle el sentido a la vida en base a la competencia disciplinar genérica, y tomando en cuenta obviamente la epistémica que tiene cada una de las áreas para esta planeación de clases. Bien, ahora una pregunta: ¿cómo puedo hacer que el estudiante logre vincular los conceptos teóricos, los procedimientos, con su realidad, su cotidianidad, o cómo puede irla transformando? Los estudios educativos pues han demostrado que si generamos casos, podemos diseñar problemas o incluso proyectos de una amplitud tal que permita la participación de varios profesores de distintas materias, de distintas unidades de aprendizaje. Podremos entonces tejer, podremos entonces vincular los saberes que nos van a llevar a las competencias, y los chicos lo podrán ver desde distintos ángulos, pero ya no fragmentados, sino integrados. Entonces la importancia del aprendizaje situado en términos de generarles casos, los casos son reales, simplemente se llevan al aula, problemas cotidianos de la comunidad llevados al aula, o proyectos que integren la participación en la comunidad, la participación con otras experiencias o unidades de aprendizaje, problemas cotidianos. Por allí podría estar una solución respecto a cómo el estudiante y al mismo tiempo el profesor construyen la lógica de
sus disciplinas, epistemológica de sus disciplinas. Bueno, y hablando de las lógicas epistémicas disciplinares, yo diría más bien que es un asunto a trascender. Las corrientes filosóficas actuales apuntan más bien a la construcción de una lógica epistémica integrada, es decir, en donde se vayan disolviendo las fronteras disciplinares y se vayan construyendo nuevas propuestas de comprensión, de construcción, de entendimiento para construir explicaciones del mundo, de nuestra realidad, mucho más integradas, mucho más complejas y sistémicas en el sentido de sistema, en donde, insisto, las fronteras se vayan desdibujando, las fronteras disciplinares se vayan desdibujando para permitir a las nuevas generaciones entender nuestra realidad de una manera diferente y mucho más pertinente a los acontecimientos y a las realidades actuales, en donde parece ser que, por ejemplo, los problemas ambientales no es posible atenderlos desde una suma de disciplinas, sino desde una comprensión integrada de lo que es la realidad, el planeta, lo que es la vida. Y eso nos permitiría dar un paso importante hacia proponer soluciones diferentes a las que hasta ahora hemos propuesto como humanidad, desde las parcialidades, solamente desde las parcialidades que las disciplinas nos han permitido. Y esto, entrenándolo desde muy temprana edad con nuestros jóvenes, con los de nivel medio superior, es decir, proponiendo proyectos interdisciplinarios y en donde la pretensión de la transdisciplinaridad me parece que todavía nos queda lejos, pero por lo menos a nivel interdisciplinario, manejando proyectos con nuestros estudiantes, no solo nos permite, insisto, atender de manera muy pertinente las competencias genéricas, ya no digamos las disciplinares, que por supuesto se atienden, pero las genéricas, pero además entrenarlos hacia trabajos en su vida profesional con una visión mucho más amplia y más de un sentido holístico, complejo, sistémico, para tener un desarrollo profesional, insisto, que nos represente a todos como humanidad soluciones diferentes. Para la integración de un proyecto es necesario tener en cuenta el contexto, el entorno, el sujeto, el alumno, la situación que vive el alumno. Todo esto anterior, desde los distintos enfoques que van ligados, todos estos, el todo está ligado al todo, no puede estar separados. Y en función a esto, tienen que alinearse precisamente las competencias disciplinares, las competencias genéricas y docentes. Todo esto para darle sentido a la vida del estudiante y llevarlo precisamente de la escuela áulica, sistémica, a la verdadera vida, a la verdadera escuela, que es la escuela de la vida. Una conclusión general tiene que ver con que el sujeto que está construyendo su propio conocimiento no puede desligarse de él mismo. El que observa se convierte en observado. Por lo tanto, influye su pensar, su sentir, tanto en lo emocional como en lo físico. Al final de su curso podría preguntarse, ¿valió la pena o valió la alegría? Dependerá de cómo lo haya vivido. Si ha llegado a aprender con gusto o si ha llegado a aprender con sufrimiento. Entonces, la lógica epistémica asociada a las competencias también la asocia al individuo, porque es el individuo el que construye su realidad en su propia realidad. Gracias. Mi conclusión general iría en el sentido de hacer el énfasis en la didáctica del profesor.
Claro, sí, sin obviar, por supuesto, la centralidad en el estudiante, ¿no? Como finalidad de las competencias. Y una buena pregunta me parece para que sea provechosa la propia lógica epistémica de cada profesor en beneficio de su didáctica, de su planeación, sería que se preguntara a cada profesor: ¿cómo fui que yo aprendí a ser ingeniero, a ser doctor, a ser contador, a ser historiadora? ¿En qué momentos, cuáles fueron los momentos que me hicieron clic, que me cayeron los 20, sentido metafórico, de lo que es, de lo que significa ser, de lo que sabe un médico o la persona de diferente profesión? Para ubicar estos momentos importantes y desde ahí nutrir la práctica, su propia práctica docente. Esto tiene que ver con actitudes, tiene que ver con valores, decíamos, con conocimientos, pero también con habilidades. Entonces, ¿cómo es que yo aprendí como docente a ser lo que soy como profesionista? Y llevarlo, por supuesto, entonces, de acuerdo a las características, decíamos, del grupo, muy situado, es decir, poniendo la centralidad del estudiante. Pero me parece que tiene que haber primero una autorreflexión seria de mi formación disciplinar, para entonces fortalecer desde ahí en mi didáctica disciplinar, en este caso disciplinar, ¿no? Pero me parece que si va en ese sentido, no solamente estaremos atendiendo las competencias propiamente disciplinares, sino también estaremos pegándole a muchas de las genéricas que tienen coberturas, ¿no? de aprendizaje, de formación muy amplias, porque finalmente el hacer profesional no se limita a un hacer meramente disciplinar y específico, ¿no? Sino siempre tiene implicaciones con muchos otros ámbitos de la vida, del aprendizaje. El individuo es un ser social por naturaleza y solo no puede existir. Y en el enfoque de competencias, que son capacidades, que tenemos que llevarlos a la práctica y saberlos bajar por medio de la didáctica, tomando en cuenta las particularidades que tiene cada uno de los alumnos, esto para tener los resultados esperados en el estudiante y que éste sea inmerso a la vida.